presentará modelado de simulación de un calentador de aire basado en chapas metálicas utilizando energía solar térmica para secado a bajas temperaturas para el caso de secado de stevia. Como no sé guaraní, lo voy a dejar que pronuncie. Bueno, el ingeniero tiene 12 minutos para hacer la presentación y nuevamente después haremos una ronda de preguntas. Como ya presentó el tema, vamos a avanzar. Como ya le digo, mi nombre es José Bordó, ¿verdad? Vamos a presentar este tema. Vamos rápidamente el contenido, veremos la introducción del modelo, simulaciones. Disculpe un segundo, ¿se escucha bien atrás o quiere el micrófono? ¿No ¿Se escucha? ¿No se escucha? Voy a pedir. Hola, hola. Ahora sí. ¿Se escuchan ahí? Bueno, el objetivo que nos llevó a la realización de un trabajo fueron desarrollar el modelo matemático de un colector solar de chapa metálica para el calentamiento de aire, analizar diferentes configuraciones de dicho colector, determinar los parámetros de funcionamiento del mismo, implementar un código de simulación, realizar una evaluación económica para una aplicación específica. Viendo así, uno de los fundamentos fue la matriz energética del Paraguay, en que produce energía en cuanto a eléctrica, biomasa y consume también derivados del petróleo. Pero en el consumo final vemos que el de mayor porcentaje es el de biomasa. Entonces se busca diversificar más la matriz. Para tratar acerca del secado solar, haremos una introducción a los colectores solares. Podemos clasificar según la temperatura de trabajo en alta y baja temperatura. Teniendo así para alta secado rápido, poco tiempo de exposición al aire, temperaturas de trabajo superiores a los 100 grados centígrados. Para baja temperatura, el secado es lento, humedad relativamente baja, son apropiadas para el uso de la energía solar porque son de trabajo para temperatura menor a los 100 grados. Teniendo así los secadores activos, refiriéndose a lo que tiene una ventilación forzada. Y los pasivos, lo que no cuenta con el mismo, se da por convección natural. El tipo colector se paga un secador integral, en el cual los rayos inciden directamente en el producto, un secador distribuido, en el cual incide indirectamente, y un secador mixto, que se da en ambos casos. El nuestro es el siguiente: tiene una cobertura que va a incidir el rayo indirectamente y va a ser transmitido al aire que vaya a secar el producto. Nuestra cubierta tiene la diferencia que no es plana. Vamos a trabajar con distintas geometrías. Adoptamos la geometría senoidal y trapezoidal para el análisis. Tenemos así perforaciones además en toda la superficie. Queremos demostrar que esto mejora la transmisión de calor. Tenemos una placa posterior y en conjunto forman una cámara de aire llamado plenum. Como vemos, nuestro secador va a ser activo porque tiene una ventilación forzada. Para ver mejor, hacemos un enfoque. Como vemos, la chapa de la placa colectora posee perforaciones que están dispuestas en una determinada geometría. Aquí vemos nuevamente el plenum y son las geometrías estudiadas: senoidal y trapezoidal. Teniendo así, los parámetros analizados fueron: funcionamiento en estado estacionario, flujo de aire a través de las perforaciones homogéneo, un flujo uniforme dentro de la cámara plenum, la temperatura de las placas y la cámara de aire son uniformes, placas consideradas gris y difusa, placa a través de las caras laterales inferior del colector consideramos insignificantes. Las perforaciones de la placa son circulares con un paso cuadrado entre las perforaciones. Hay una pérdida de calor por radiación de la placa colectora y solo será considerada de la placa hacia el cielo. La dirección del viento sobre la superficie exterior de la placa colectora se considera perpendicular a las curvaciones de la chapa. Ahora veremos el modelado. Tenemos nuestro conjunto, en el cual tenemos la placa colectora, el pleno, la placa posterior. Nuestra placa está inclinada para un ángulo beta. Tenemos una temperatura exterior es infinito, interior es infinito ambiente. Las interacciones que se dan son la irradiancia solar, un calor por radiación de la placa colectora al ambiente externo, radiación de la placa colectora a la placa posterior, la radiación de la placa posterior al ambiente interno, calor por convección de la placa colectora a los alrededores
convección de la placa colectora al aire de entrada, convección del aire de entrada a la placa posterior y una convección de la placa posterior a los alrededores. Entonces tenemos la entrada del aire a una temperatura baja y tenemos la salida a una temperatura más elevada. Con estos dos parámetros pues, se puede hacer un balance de energía para la placa colectora, la cámara de aire y la placa posterior. Analizando así las interacciones de transferencia de calor, tenemos la placa posterior irradia hacia el ambiente. Este para un caso, según la ley de Stefan-Boltzmann, que un cuerpo transmite por radiación con un cuerpo mucho más grande que él y está a una temperatura considerada que no va a variar respecto a su temperatura inicial. Entonces toma T del cielo. Asimismo, tenemos la radiación de la placa colectora a la placa posterior y se da por la ecuación entre dos placas que forman un recinto cerrado. Asimismo, la radiación de la placa posterior es también para una placa que está encerrada por un ambiente mucho mayor que el ambiente interno. Entonces se relaciona por la ley de Stefan-Boltzmann por el área y la temperatura entre ambas placas. Tenemos además la parte de convección, que tenemos mediante una correlación extraída por Kushner para el número de Nusselt, en donde se da la relación entre los parámetros de paso entre el agujero y un diámetro, además de una porosidad, que es la relación entre el paso del agujero y su diámetro. Viendo así, tenemos flujo de aire a través de las perforaciones sobre la placa. Como dentro de la recámara plenum hay una depresión, el aire es succionado a través de los agujeros. La mejoría que vemos al pasar en cada agujero es que intercambia calor por un efecto similar al efecto de aletas. Teniendo así esas relaciones, podemos obtener el coeficiente de transmisión de calor por convección y el calor deseado. Asimismo, para la transferencia de calor del aire para la placa posterior, se da simplemente para una condición de transferencia para flujo laminar dentro de un recinto cerrado. La transferencia de calor de la placa posterior al ambiente interno, como en esta zona ya no es forzado, se da por intercambio de calor por convección natural. Tenemos así la relación por el número de Rayleigh, obtenemos el número de Nusselt y se obtiene así la transferencia de calor por convección para este caso. Ahora, la transferencia de calor de la placa posterior hacia el ambiente externo se realizó otro tipo de análisis, teniendo para el caso de la chapa senoidal que puede darse un flujo separado o un flujo adjunto. Depende de la velocidad del viento externo. Teniendo así las relaciones, se puede obtener la formulación para el calor deseado para ambos casos. La velocidad del viento se diferencia entre 1,6 metros por segundo, lo que pasa a flujo laminar a turbulento en el caso de la geometría senoidal. El mismo análisis se realizó para la chapa trapezoidal, siendo la velocidad del viento que pasa del flujo laminar a turbulento de 0,65. Con estas presiones se puede hacer la aplicación de las formulaciones para el caso y obtener así los siguientes resultados. Pero para facilitar este resultado hemos empleado un software llamado ES por sus siglas en inglés de Engineering Equation Solver. Nuestro software elaborado tiene el siguiente formato, que cuenta con un visor donde se muestra el tipo de geometría de chapa, los parámetros que interactúan en él y tiene unos enlaces para ir cargando los diferentes datos para el programa. Se pueden guardar y cargar datos ya preestablecidos. Los valores insertados en el cuadro negro son los valores que debe insertar el usuario y lo que no son los datos parámetros de salida. Así, viendo cada sección del software, tenemos los parámetros climáticos, en donde se meten todos los factores. Existe una tabla de referencia tomada a partir de fuentes de datos meteorológicos para la ciudad de Asunción para un año tipo, el año 2012. Además, se insertan propiedades de la chapa. En cuanto a la sortilla, emisividad, tenemos una tabla de referencia para los distintos materiales que se pueden dar. Así también se insertan los datos geométricos de paso de diámetro de las perforaciones, la profundidad del pleno y las medidas de la chapa en cuanto a obtener la obtención del área útil en donde incide el sol. Asimismo, tenemos resultados como efectividad del colector y el rendimiento. Además, cuenta con un gráfico de tablas de rendimiento y efectividad del colector para un valor de diferencia de 900 watts metros cuadrados. Mediante el software obtuvimos los siguientes resultados. Esta es una tabla que vemos que el aumento de temperatura en función al flujo volumétrico para varios valores de irradiancia que vemos que está dividido por colores y para un paso de diámetro mayor de 12
y menor de 12 y mayor de 24, en el cual se puede observar las diferencias. Así también se examinó la efectividad en función al diámetro de las perforaciones para diferentes velocidades de ataque, que está relacionado directamente al flujo del aire que pasa por el pleno. En este caso se observa que es más considerable la variación de la velocidad de ataque que la variación geométrica de paso y diámetro. Así también se analizó la efectividad en cuanto al porcentaje de porosidad. Se observa que la efectividad va disminuyendo levemente. El rendimiento en función a la velocidad, en cambio, sí tiene un efecto mayor que la efectividad. Entonces, en este análisis analizamos el rendimiento versus el paso y la efectividad. Para el caso del rendimiento, para una velocidad de ataque de 0,02, vemos que el rendimiento aumenta a medida que disminuye el paso entre las perforaciones. Así también la efectividad se hace mayor a medida que disminuye el paso de perforaciones. Solo que hay que tener cuidado con el paso, porque a menor paso son mayores cantidades de agujeros, lo cual aumenta el costo de la chapa. Esta es una gráfica ideal para analizar el tipo de flujo que se le puede dar para las diferentes irradiancias y obtener una temperatura a la salida, con el cual se puede entrar en tablas para ver secado de los productos, los cuales vienen ya tabulados para una cierta velocidad de secado a una temperatura dada. En este caso vemos la potencia útil ya generada con la temperatura a la salida. Vemos que para mayores velocidades de ataque, la temperatura a la salida disminuye y la potencia útil aumenta. Esto es debido a que para velocidades de ataque menores, la temperatura a la salida aumenta. A mayores temperaturas tenemos mayores pérdidas por radiación y convección, por lo tanto disminuye la potencia útil. Ahora, como hablamos acá, que hicimos una breve evaluación económica del mismo sistema con los parámetros tomados de Asunción para el secado del canal GNI. Lo que hicimos fueron dos escenarios. Un escenario que migró del artesanal, que es el secado convencional, a uno que es eléctrico puro con resistencia eléctrica. Otro que es el artesanal, a un sistema híbrido que incluye el secado por energía solar y tiene un backup de energía eléctrica. Comparando ambas, tenemos que para el artesanal al eléctrico es viable, pero debe existir un aumento en el precio de la estrella de 3,5% al año, lo cual se da porque anualmente, según estadísticas, tenemos un valor de 5% a más. Comparando así con el sistema híbrido, para el mismo valor de incremento del precio del mercado de la estrella, tenemos un valor de TIR de 40%. Inclusive analizamos este sistema para un mantenimiento del producto, del precio del producto en el mercado, lo cual igual arroja una TIR del 27%. El estudio se realizó para un tiempo de 10 años. Se consideró inclusive todo lo que es gasto operativo y tratamiento del suelo que se debe dar cada 3 años, en el caso para el cultivo de stevia. Teniendo así el retorno a la inversión del sistema artesanal híbrido en el año número 3, lo cual es bastante interesante. Así, las conclusiones de este trabajo fueron que logramos tener un mecanismo apto para el secado del producto con el uso de la energía solar térmica. Los resultados del modelo se utilizaron para mostrar los efectos de los parámetros claves sobre el rendimiento del sistema. Concluimos que el sistema híbrido es técnicamente factible y económicamente viable, por tanto es la mejor opción. Y se demostró que es posible la inclusión del sistema solar térmico para procesos del secado. Y entonces existe una alternativa para diversificar la matriz energética del Paraguay. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Bordón por la explicación del trabajo y que dejo abierto a preguntas si alguien quiere consultar sobre el resultado o desarrollo. Dos preguntas en una. ¿Qué heliofonía manejan ustedes en la zona de ustedes? ¿Qué heliofonía manejan ustedes en la zona de ustedes? ¿Y qué velocidad de viento promedio tiene? Porque eso puede causar una variación en el rendimiento, ¿no? La zona más o menos analizada fueron cumplían el rango para una velocidad laminar sobre la placa. Después era una zona con árboles, entonces se limitaba mucho la velocidad del viento ya incidente. Inclusive
el cruce principal para la placa es el viento transversal, ¿verdad? Entonces es limitado realmente porque se da un frenado por la última, vamos a decirle, saliente de la chapa. Entonces solamente incide lo que es directamente, vamos a decirle, está en contacto con la chapa. Son velocidades bajas, 0,6 metros por segundo. Y el viento que viene, vamos a decirle, sobre la chapa en el otro sentido prácticamente no afecta las pérdidas de calor. Son todas despreciables. De radiación. Y los valores que tomamos para el análisis fueron de 750. Es un valor bajo comparado con en otra zona que se puede obtener. Porque fue tomado para la ciudad de Asunción, pero una zona muy céntrica, no fue tomado, vamos a decir, un valor alto. Se puede mejorar bastante, inclusive. ¿Usted quiere agregar algo? Sí. Soy Videofruto, también un colaborador del proyecto. La heliofanía en Asunción lo tomamos en base a datos estadísticos de irradiancia integradas en el tiempo y nos da en torno a los 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado. Ese es más o menos el dato que nosotros utilizamos. Gracias. ¿Otra pregunta? Tengo una pregunta. Dentro de los algoritmos que vos aplicás, necesitas tener la temperatura del cielo en determinado momento para hacer el intercambio radiactivo. ¿Cómo consideraste ese valor de temperatura? Ya. Para calcular la temperatura del cielo hay unas formulaciones, ¿verdad? Se tienen unos valores, se necesita inclusive ciertos datos climatológicos que se pueden obtener, que son nubosidad, altura de nube, y mediante esas ecuaciones sacamos justamente el año tipo 2012, y lo cual con ese sacamos una media, un valor medio, ¿verdad? ¿En qué valor estás trabajando? La temperatura del cielo estaba alrededor de los 30 grados de unión, para los valores que nosotros obtuvimos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, entonces. Gracias.